Sin embargo, fue rechazado. Poco tiempo después, la dueña del negocio murió, por lo cual Jordi se quedó sin empleo. Esto le pegó muy duro. Se quedó sin empleo, no lo aceptaron en el poli, pero él nunca se dio por vencido. Volvió a aplicar al poli y consiguió otro trabajo. Entró a una compañía de electrónica donde finalmente estuvo en contacto con algo que a él le gustaba mucho. Sin embargo, el transporte en la ciudad y la vida en general aquí no le gustaba. Él venía de Tijuana, un pueblo muy pequeño en comparación a la ciudad, así que estaba muy incómodo aquí, pero él seguía persiguiendo sus sueños. Así que volvió a aplicar al poli y ya estaba trabajando y adivinen qué pasó, que lo rechazan otra vez. Jordi estaba muy decepcionado, estaba frustrado, no sabía qué iba a hacer con su vida y se regresó a Tijuana a vivir con su madre a los 20 años y aquí se estancó. No sabía qué hacer, pensaba que ya no iba a poder lograr lo que él siempre había querido y estaba muy triste. Pero aquí fue cuando una de las características que distinguen a Jordi lo ayudaron. Él al final fue perseverante. Él al final siguió sus sueños. Lo que Jordi hizo fue poner un puesto de mariscos. Sin embargo, al poco tiempo, la vida le volvió a dar un golpe fuerte a Jordi. Su padre se enteró de lo que él estaba haciendo y fue por él a Tijuana. Dijo que ningún hijo suyo iba a estar vendiendo tacos de pescado en la calle. Así que se lo llevó con él de regreso a Ensenada. Aquí Jordi ya no trabajaba, no estudiaba y estaba muy triste. Otra vez no estaba haciendo lo que él quería, además de que su relación con su padre seguía siendo pésima y ahora tenía que también convivir con la esposa de su padre, con la cual también se llevaba mal. Fue en uno de estos momentos cuando Jordi conoció a una chica, se enamoró, fue su novia y al poco tiempo ella quedó embarazada. No quiso contarle esto a su padre porque sabía que iba a reaccionar de una muy mala manera. Quiso evitar conflictos, así que huyó con ella a Estados Unidos. Aquí llegó sin nada, no tenía trabajo, no tenía dinero y empezó a meterse en lo que le apasionaba, en su pasión, que era la electrónica y las computadoras. Todo el día se la pasaba en la computadora. Así que consiguió un programa con el cual podía reprogramar los circuitos. Utilizó los circuitos de su Wii, lo hackeó y creó un microcontrolador. Fue aquí cuando se le ocurrió la idea de ponerle un microcontrolador a un helicóptero de control remoto. Entonces empezó a experimentar y todo lo que hacía lo documentaba y lo subía a internet. Así fue como el editor en jefe de una de las revistas más reconocidas internacionalmente en cuanto a tecnología, que se llama The Wire, lo contactó y lo motivó a que siguiera con sus investigaciones e incluso le mandó $500 para que prosiguiera con ellas. Este fue el primer dinero que Jordi recibió por sus creaciones y lo aprovechó muy bien. Jordi necesitaba un horno que costaba $50,000 para uno de los procesos de manufactura. Lo que él hizo, al claramente no tener este dinero, fue comprar un tostador de $30 y lo modificó para hacer lo que él necesitaba. También, por este tiempo, se casó con su novia y empezó a desarrollar su empresa. Ya estaba en contacto con el editor en jefe de Wire y le estaba empezando a ir bien. Entonces, fundó su empresa en el 2009. Sin embargo, poco tiempo después, su esposa lo dejó. Justo cuando las cosas finalmente parecían que iban a ir bien, la vida le da otro golpe certero a Jordi. Pero él jamás se da por vencido. Él sigue adelante, sigue con su empresa. Y actualmente su empresa, llamada 3D Robotics, es la empresa número 1 en drones y helicópteros autocontrolados en todo Estados Unidos. Y además, el año pasado, a solamente 5 años de su fundación, facturaron más de $20 millones. Nada mal para alguien que empezó sin nada, ¿no creo? Y como este, hay muchos otros casos de jóvenes. Jordi actualmente tiene 28 años, pero ¿qué edad creen ustedes que necesita alguien para empezar su propia empresa? ¿Alguien? ¿Nadie? Bueno, les voy a contar el caso de un chico en Colombia. Él se llama Juan José Palacios y empezó su empresa a los 14 años.
Ustedes se preguntarán, ¿cómo lo hizo? A los 14 años es un niño, ¿cómo va a poder conseguir el dinero y hacer todo esto? Bueno, lo que él hizo fue hacer lo que a él le gustaba, lo que a él le apasionaba, que era la música. Él empezó a los 13 años ayudando a un amigo de su papá que era DJ a cargar el equipo, lo limpiaba y demás cuando él tenía eventos. Así lo aprendió a usar. Entonces, cuando él tenía 14, vio un concurso que era crear una mezcla que se iba a utilizar como la canción para un comercial de chicles. Él hizo su mezcla, la postuló para el concurso y le pidió a todos sus conocidos que votaran por ella. Finalmente, resulta que él gana el concurso y el premio al primer lugar era una pantalla de plasma, de última tecnología en ese entonces. Lo que hace él con esta pantalla es venderla y con ese dinero compra equipo de sonido y de luz para empezar su compañía, que actualmente se llama Global Entretenimiento, que se dedica a organización de eventos. Además, cuando él se graduó de la preparatoria, empezó a buscar carreras que a él le gustaran, pero ninguna le convencía. Finalmente se decidió estudiar organización de eventos. Esto era algo que se complementaba muy bien con su empresa. No era lo que a él le apasionaba, porque él lo que le apasionaba era la música, pero así podía hacer lo que a él le gustaba y aún así progresar más en su empresa, lo cual él dice actualmente que le ayudó muchísimo. Ahora quiero mencionarles algunas frases de personas exitosas que han triunfado en la vida. La primera es: un hombre con ideas es fuerte, pero un hombre con ideales es invencible. Esta es una frase de Isaac Tawil. Isaac Tawil es uno de los fundadores de la empresa Mascota, empresa mexicana, aunque ustedes no lo sepan. Y él empezó a los 12 años. Bueno, claramente no empezó su empresa a esa edad, pero ahí empezó la idea. Su hermano le regaló un pez y él se empezó a interesar por los peces, por los animales. Unos años después, junto con sus hermanos, él empezó a criar los peces y venderlos. Así, poco a poco fueron ganando más y más dinero, y lo que ganaban lo invertían otra vez. Compraron más especies de peces, criaban más especies de peces y también empezaron a vender accesorios. Así fue como empezó lo que ahora conocemos como Mascota, una de las empresas más grandes a nivel nacional. Finalmente, quiero que lean esta frase: todos los tiempos son buenos para quienes saben trabajar y tienen con qué hacerlo. Ahora, esta frase no dice de quién es, porque me gustaría que ustedes intenten adivinar. Es uno de los empresarios mexicanos más exitosos a nivel mundial. Carlos Slim. Correcto. Esta es una frase de Carlos Slim. Para que vean que esto no es algo que les digo yo nada más. Aquí hay evidencia de personas famosas y exitosas de lo que dicen que hay que hacer para lograr esto. Continuamos con mi compañero Sebastián. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Sebastián García y quisiera comenzar con una pregunta. Con lo que ya comentaron mis compañeros Mauricio y Jonathan, ¿me podría decir alguien de ustedes dos aspectos que se necesitan para llegar al éxito o para triunfar en lo que sea que uno se propone? ¿Alguien? Sin pena, por acá. Pensar positivo y tener claro con esto. Eso es correcto. Trabajar duro. Muy correcto. De hecho, ponerte objetivos. todas son correctas. Bueno, pues yo les voy a hablar de un gran ejemplo de éxito. Sin duda, el mejor basquetbolista de todos los tiempos y también considerado por muchas personas el mejor deportista de todos los tiempos. Él es Michael Jordan, quien nació en Brooklyn, Nueva York, en el año 1963. No obstante, nació y se desarrolló en Wilmington, Carolina del Norte. Michael desde pequeño siempre tuvo una gran motivación y pasión por los deportes. Se la pasaba practicando muchos deportes, como principalmente béisbol, fútbol americano y básquetbol. Todas las tardes, Michael jugaba un partido de básquetbol con su hermano mayor Larry en el patio trasero de su casa. Larry siempre ganaba con mucha facilidad, pero Michael nunca quería dejar de jugar hasta que él pudiera ganar un partido, hasta que él pudiera salir victorioso. Con esto nos podemos dar cuenta que Michael llevaba en la sangre ese deseo de siempre querer ganar, de siempre querer ser el mejor y siempre querer llegar al éxito.
El deseo en conjunto con el trabajo son aspectos muy importantes que llevaron a Michael Jordan a triunfar en la vida. En 1978, Michael ingresa a la preparatoria secundaria, como se dice en Estados Unidos, al Bilbo Junior High para continuar con sus estudios. En esos tiempos, Michael jugaba como mariscal de campo titular en un equipo de fútbol americano, ajeno a su preparatoria, a su secundaria. Igualmente, en esos tiempos, Michael medía 1,77 m. Eso era algo que causaba mucha incertidumbre a Michael, pues él quería crecer más y se preocupaba mucho por tener esa estatura, aun cuando era una temprana edad. Cuando Michael ingresa a la preparatoria, un día iba caminando por los pasillos de la escuela cuando de pronto ve un anuncio pegado en la pared. Un anuncio que decía que habría pruebas de básquetbol para agarrar a los mejores jugadores de básquetbol de esa preparatoria y así conformar el equipo representativo. Michael no dudó en apuntarse y cuando comenzaron las 2 semanas de prueba, se encontró con que había 50 competidores más, de los cuales solo 15 serían elegidos para conformar el equipo. Desde que iniciaron las pruebas, los entrenadores se pudieron dar cuenta que Michael era un buen jugador, tenía un buen tiro, una defensa regular, pero sabía jugar, solo tenía un problema y no estaba en sus manos. Eso era la estatura. Michael era un jugador pequeño a comparación de sus competidores y lo que estaban buscando en esos tiempos los entrenadores eran jugadores con estatura, que fueran mucho más altos. Pero Michael no se daría por vencido, él trabajó las 2 semanas de prueba y cuando terminaron estas 2 semanas, pasarían otras 2 semanas para que los resultados se vieran publicados igualmente en una lista en una pared de la escuela. Cuando pasaron estas 2 semanas, Michael fue corriendo porque él sabía que iba a estar ahí. Sin embargo, cuando llegó y empezó a ver la lista, pasó la J de su apellido y no se vio, dijo, esto debe ser un error, lo volvió a checar, pero efectivamente, Michael no había sido seleccionado para conformar el equipo. Esto sería un golpe tremendo en la vida de Michael Jordan, pues no había buen premio de consolación. Michael solo se podría entrenar con el equipo B o el equipo reserva, cosa que no merecía el mismo respeto en la preparatoria para un jugador que jugaba en el equipo representativo a un jugador que estaba en el equipo B. Al finalizar este día de escuela, Michael fue corriendo a su casa para llorar, se volcó en llanto con su madre, quien cuenta que no pudo detener a su hijo tras varias horas de llorar y llorar. Michael, al finalizar la primera temporada de básquetbol, se acercó a su entrenador y le dijo, le hizo una petición, le dijo que si podía viajar con el equipo a un torneo que disputarían localmente. El entrenador primero le dijo que no, pero tras la insistencia le dijo que sí, pero con una condición. Michael solo iría si iba y cargaba los uniformes de sus compañeros. No iba a jugar, solo iba como un cargador. Michael sabía que esto era una humillación enorme para él. No obstante, le contestó a su entrenador, si eso es lo que usted necesita, lo haré. Con esto podemos darnos cuenta de la determinación y la tenacidad que tenía Michael para hacer cualquier tipo de cosas, no solo en el deporte, porque Michael era así en todo aspecto de su vida. La determinación, porque Michael era una persona totalmente decidida. Él estaba decidido en ese entonces a entrar al equipo de básquetbol, y no solo a eso, a ser el mejor en el equipo, a ser el mejor en todo el torneo. De igual forma, ¿alguien sabe lo que es tenacidad o ser tenaz? Bueno, pues la tenacidad o ser tenaz es cuando una persona se propone algo, está tan obsesionada por conseguirlo que no trabaja que no para hasta conseguir su meta, es ser firme en un propósito. Eso es la tenacidad. Y estos 2 aspectos son algo que tenía Michael naturalmente. Así que les quiero recordar ya 4 aspectos positivos que tenía Michael en su vida diaria, los cuales eran el deseo, la tenacidad, la determinación y el trabajo. Tras este suceso terrible para Michael, él no se dio por vencido, sino que comenzó a trabajar más fuerte que nunca. En tan solo un año comenzarían a venir las mejores cosas, las cosas más positivas en la vida de Michael Jordan. Pasaría del 1,77 m al 1,90 m de estatura y justo antes de graduarse de la preparatoria, la Universidad de Carolina del Norte lo becaría 100% para que jugara básquetbol y estudiara en dicha universidad.
De igual forma, en el primer año de la temporada de la NCAA, que es la Liga de Universidades de Estados Unidos de básquetbol, Michael sería premiado como el mejor jugador de la temporada, así demostrando todas sus habilidades y todo el trabajo que había hecho para llegar hasta allí. En 1984, Michael es seleccionado para formar parte del equipo de las Barras y las Estrellas, o sea, de Estados Unidos, y representar en las Olimpiadas al equipo, liderando al equipo a llevarse la medalla de oro. De igual forma, en este año, Michael es seleccionado por los Chicago Bulls en el draft de la NBA para así comenzar su carrera basquetbolística profesional, una carrera plasmada de éxitos, donde consiguió 6 anillos de campeonato y muchos otros récords. Finalmente les quiero hablar de una característica que fue importantísima en la carrera de Michael Jordan. Esta característica es el liderazgo. Desde que era un novato con los Chicago Bulls, desde su primera temporada, Michael era quien siempre ordenaba a sus compañeros en el terreno de juego, en el campo. Era quien los regañaba si algo salía mal o alguien hacía mal. Era quien los motivaba antes de un partido o durante un partido para revertir un marcador. Un buen líder es quien guía y motiva a sus compañeros, pero un gran líder como Michael Jordan es quien guía, motiva, enseña, influye, pero sobre todo inspira con sus acciones para que de esta forma sus compañeros se vean motivados y así poder llegar al mismo objetivo, el cual para ellos era siempre ganar el campeonato. Y bueno, aquí podemos ver algunas fotos de Michael en la universidad con el equipo, ganando su primer campeonato. Y yo solo les recuerdo, no fracasa quien intenta y falla, fracasa quien no intenta por miedo a fallar. Finalmente estaba olvidando algo muy importante, una frase característica de Michael Jordan, la cual dice: he fallado más de 9,000 tiros en mi carrera, he perdido casi 300 juegos, 26 veces han confiado en mí para tomar el tiro que ganaba el juego y lo he fallado, he fracasado una y otra vez en mi vida y eso es por lo que tengo éxito. Michael Jordan. Por último, se me hace puntual mencionar a Robin Sharma, un escritor, profesor, dueño de su propia empresa que se encarga de crear líderes, empresa que trabaja con Nike, FedEx, entre otras muchas. Él, en su libro Un líder sin cargo, menciona 6 arrepentimientos, menciona 10, pero aquí les traigo 6 arrepentimientos que el humano puede experimentar si no empieza desde hoy a lograr sus objetivos. El primer arrepentimiento es llegar a tu último día sin haber experimentado el poder natural que posees para crear una gran obra y lograr tus logros, y alcanzar tus logros. Llegar a tu último día lleno de dolor al darte cuenta de que jamás asumiste grandes riesgos y por tanto jamás obtuviste grandes recompensas. Llegar a tu último día y saber que perdiste la oportunidad de ver ni de lejos lo que es la excelencia, porque te viste la mentira de que debías resignarte a la mediocridad. Llegar a tu último día lamentando no haber aprendido nunca a transformar la adversidad en victoria y el plomo en oro. Llegar a tu último día sabiendo que has vivido la vida que la sociedad te enseñó a desear y no la vida que verdaderamente querías. Y por último, llegar a tu último día y descubrir que podías haber sido líder y transformar el mundo en un lugar mejor, pero te negaste a aceptar esa misión porque te dio miedo. Así que fracasaste y desperdiciaste tu vida. Por eso hoy nosotros los invitamos a que empiecen a luchar por ese sueño que tienen y que no lo tomen a la ligera. Y si se fracasa, se vuelven a levantar, como dijo mi compañero. Y eso es todo de nuestra parte. Muchas gracias.